Damos paso ahora al análisis de la actualidad de esta jornada de miércoles 23 de noviembre, con nuestros picoteros habituales de cada 2 miércoles, que son en este caso Antonio Vélez. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bueno, pues con este otoño lluvioso que va poco a poco, a ver qué pasa. Y Domingo Hidalgo, buenas noches y bienvenido también. Paz y bien, pues aquí saboreando las mieles de las mentiras globalistas, relativistas, inclusivas, mentiras climáticas, en fin, todo lo que es la ruptura de un tipo de sociedad en lo que habrá algunos ricos, las clases medias sencillamente van a ser arrasadas y a repartir pobreza y a vivir de estos socialcomunistas globalistas, en la que además la culpa es nuestra, ¿eh? La culpa es tuya por existir. Y papá Estado tiene que permitirte vivir si el comisariado político lo permite, porque aquí ya no hay división de poderes. Cualquier juez que incluso se atreva a aplicar la Constitución y quiera ser independiente va a ser socialmente escracheado. ¡Aviva el Ministerio Fiscal, brazo ejecutor del Partido Socialista! Hablaremos y del gobierno, de la justicia y del debate después. Hoy la jornada ha estado marcada por el viaje del alcalde, el arzobispo de la diócesis y el presidente de la Asociación de la Mártir Virgen Santa Eulalia y de la Junta de Cofradías al Vaticano. Hoy han sido recibidos por el Papa Francisco para agradecerle la concesión del año jubilar eulaliense, que comenzará el próximo 10 de diciembre de 2023. Ahí vemos las imágenes del Papa, por cierto, en silla de ruedas. Nos ha llamado la atención su estado de salud, y en el momento en el que reciben al arzobispo, don Celso Morga, el primero, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, que le hace entrega de un regalo de la Mártir Santa Eulalia, y el presidente de la Asociación Virgen Mártir Santa Eulalia y presidente de la Junta de Cofradías, que le da una réplica del hornito en barro, como vemos aquí, de la Mártir. Son los regalos que le han hecho al Papa Francisco. Después se han reunido con los responsables emeritenses de las finanzas del Vaticano, que están en la cúspide del escalafón de la curia vaticana, y han mantenido ese encuentro para después también mantener otra reunión con los medios de comunicación españoles en el Vaticano para dar a conocer la promoción del año jubilar eulaliense, que, como decimos, ahí vemos ese encuentro. Se producirá concretamente el 10 de diciembre de 2023. El Papa en Roma, que mañana iniciará o tendrá una sesión de trabajo, una reunión con el alcalde de Roma para comenzar el protocolo de hermanamiento con la capital italiana. Antonio. Bueno, pues a mí me parece bien que todo lo que sea en favor de Mérida, de que suene y de que se sitúe en una realidad. Yo me acuerdo anecdóticamente cuando se empezó el tema de la recuperación del arzobispado. Recuerdo que don Antonio Montero íbamos alguna vez a la Nunciatura, a Madrid, y entendiendo por mi parte que era una dignidad que se recuperaba, que efectivamente la Iglesia no tenía el poder que pudo tener para Mérida, si se hubiera recuperado antes de la bula de Calixto II, que daba traslado de la sede meritense a Compostela. Era una sociedad feudal, era diferente, la incidencia de la Iglesia en la sociedad era brutal, los diezmos, las primicias, el sistema feudal. La Iglesia era un elemento complementario del poder, evidentemente. No es lo mismo que cuando se ha recuperado una dignidad histórica, como era la sede metropolitana, la sede arzobispal de Meritense, de Fidel, de los Mausones, etcétera, pues ya eran otros tiempos. Pero yo recuerdo que había un nuncio, que fue el primero que se empezó a tratar este tema, una persona con mucha cultura, que era Antonio Innocenti, y decía, si usted supiera, me decía a mí, alcalde, si usted supiera lo que es Mérida en los archivos del Vaticano, al menos hasta el siglo XIII, es tremendo, es tremendo. Mérida es una entidad muy poderosa desde el punto de vista de la organización eclesiástica y tal. Efectivamente, yo ese tema creo que esa realidad nueva, que es un arzobispado en Mérida,
del grupo de arzobispos que hay en España, que no son muchos, son un puñado, a Mérida le da una dignidad que obviamente desde la perspectiva de Antonio Montero, el arzobispo don Antonio Montero, era una decisión clara hasta el extremo de que él se enterró aquí. ¿En qué medida lo digo? Desde el punto de vista de la referencia geopolítica, institucional, religiosa en este caso, de Mérida con relación a la organización de la Iglesia. Pues sencillamente que Mérida tiene que ganar espacio en ese tema, en el tema de representación religiosa, en nuestra estructura, igual que tiene que ganar terreno en la estructura en otra estructura como es la geopolítica, con la capitalidad, con una serie de cuestiones. Desde ese punto de vista, pues me agrada, me alegro, porque además es curioso que, terminando, en mi opinión, hombre, Guadalupe es un encuentro casual. Es verdad que hay una cultura, sin duda, que se trasciende a América, sin duda. Pero cuidado, Eulalia es un factor muy importante. Eulalia es un factor culto, es un factor muy culto. Es un factor que permite, en cierto modo, ese juego que después de Diocleciano, 10, 12 años después, pocos años después, hace que el imperio romano nada menos, asuma como credo oficial el cristianismo. Es un tema importante en un momento en que previamente Mérida ha sido capital nada menos de una diócesis, de las 12 diócesis que estructura la tetrarquía con Diocleciano a la cabeza, que tuvo sus pros y sus contras como perseguidor de cristianos, pero como aperturador de un juego nuevo en Mérida. Mérida es una de la capital de las 12 diócesis en las que se divide el imperio, nada menos. Toda la península ibérica, las Baleares, el norte de África. Es decir, ese juego está ahí. Y por eso me remito y termino a lo que decía Innocenti. Luego lo sucedió Tagliaferri, que fue el que le dio la bula en el Teatro Romano de la creación de la provincia eclesiástica extremeña. Pero esto, reitero lo que decía Antonio Innocenti, el nuncio. Dice, ¿no sabe usted lo que es Mérida en los archivos del Vaticano? Domingo, sobre este asunto, ¿algo más? Pues sí, vamos, en primer lugar, yo contra el protocolo nada tengo, pero sí contra la hipocresía social y sociológica que en esta nación, sobre todo, en general en Occidente, en la cual aquí pues se admite como normal. Hay que diferenciarlo con lo habitual. Lo normal no es igual a lo habitual. Es habitual, pero no es normal. Como ideologías que son radicalmente contrarias a todo lo que pueda significar el Evangelio y lo que pueda significar el cristianismo y naturalmente la Iglesia, creada por Jesucristo, Dios Hijo, está siendo perseguido por aquellos a los que la propia jerarquía católica los saluda, los recibe, los agasaja y poco menos que se ponen de hinojos ante el poder. La Iglesia debe mirar de reojo a cualquier poder, y la Iglesia, jerarquía actual, está entregada a una ideología y a un gobierno que es radicalmente contrario a cualquier idea de lo que pueda significar el Evangelio. Y además lo demuestran día a día, sin ningún problema, a través de las leyes y las normas que están aprobando, que son todas contrarias a cualquier principio básico cristiano. Hay aquí una doble moral. Entonces, al mismo que se le recibe es el mismo que está apoyando, pues, la ley del aborto, que es una ley de admitir el asesinato del no nacido. Está admitiendo la ley de eutanasia, que es provocar la muerte también. Aquí hay 2 asesinatos legales en los que la Iglesia, hasta hace poco, abiertamente se ponía en contra. Ya parece que están reduciéndose los altavoces de la Iglesia, quizás porque políticamente no sea correcto. La Iglesia se está metiendo, y termino, la Iglesia se está metiendo de hoz y coz en lo políticamente correcto, cuando lo políticamente correcto es anticristiano, es la teoría de la cancelación y el romper las almas mediante procesos de ingeniería social, como es la ley del sí es sí,
en la cual incluso se buscan ciertas cuestiones que nos hacen temblar, porque hay ministros, me da igual el sexo, del gobierno de la nación española, que han dicho públicamente que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, con tal de que den consentimiento. Y la Iglesia, jerárquicamente hablando, guarda un silencio cómplice. Y yo, que soy católico y procuro ser católico practicante, tengo la obligación moral de decirlo. Así que me parece muy bien que se vayan al Vaticano, que saluden al jefe del Estado del Vaticano, que es como los recibe, al Papa, y que todo lo demás. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos ahora a otra cuestión, porque hoy hemos conocido la noticia de que Renfe va a agrupar todos los servicios que tienen que ver ferroviarios con Extremadura bajo un mando único, con el objeto de coordinar posibles incidencias, prevenirlas y que la resolución de los mismos o de las mismas se realice lo antes posible. Se está buscando el perfil en estos momentos desde este martes de la persona, desde este pasado martes, desde la persona que será la encargada de coordinar, como digo, todos los servicios, tanto de larga distancia, el Alvia, conocidísimo tren que tantos problemas está generando en los servicios que desarrollan en el enlace entre Madrid y Badajoz, como el Intercity, como los servicios ferroviarios de media distancia y de trenes regionales que se desarrollan en Extremadura. Bueno, parece ser que por lo menos Renfe tiene al menos la intención de resolver todos estos problemas que se están generando en la nueva línea de alta velocidad extremeña. Sí, a mí me parece muy bien, porque aquí hay una cuestión que hay que estar muy prevenido, y hay que estar muy activo en la demanda de lo que son la recuperación de las viejas líneas. Es decir, Europa financia, respecto del eje mediterráneo, el enlace Sines-Valencia. Ese es el juego. Por Mérida, a Serena, Ciudad Real, y por Alcázar de San Juan a Valencia, y el enlace a Madrid desde Brazatorta. Es decir, esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, el eje mediterráneo que va de Perpiñán hasta Cádiz está en ese juego, en el juego ibérico. Es decir, todos los elementos que estamos viendo últimamente respecto de la salida por Vigo, estos son todo historia de manipulación interna. Igual que plantear un ferrocarril cuyo único objetivo sea comunicar Badajoz con Madrid. Eso es absolutamente una barbaridad. Eso es permítaseme, un despropósito. Un despropósito. ¿Por qué? Porque los grandes ejes de simetría están como están y son como son. Es decir, el enlazar, ir de Sines a Valencia, al puerto de Valencia, que es uno de los 4 o 5 grandes puertos de Europa con Algeciras, de los 4 o 5 puertos más grandes de Europa, Rotterdam, Algeciras, Valencia y tal, es posible. Pues salir de Sines, pasar por llegar a Badajoz, seguir por Mérida, seguir por La Serena, Cabeza del Buey, tal, llegar a Ciudad Real, seguir hacia Puerto Llano, Alcázar de San Juan, y vas a Valencia perfectamente. Eso es lo que quiere Europa. En el juego futuro de una realidad que es el ferrocarril cada vez más funcionalista, más logística, más de conjunto de territorio, no de concreciones capitalinas o concreciones ciudadanas, ¿no? El ferrocarril es un elemento que va a unir y va a ser un elemento que va a sustituir lo mismo que pasó antes, que el coche y las autovías. Ahí cometimos muchos errores respecto de desplazar el ferrocarril. Hoy vuelve a tomar una clara posición. ¿Por qué? Por sostenibilidad, porque es un bien magnífico que permite cuestiones que están creando problemas respecto del calentamiento del planeta. El otro gran eje que es otro eje importante es el eje del Cantábrico, Atlántico, Mediterráneo, es decir, la vieja vía de la Plata, que tiene un tramo de 300 y pico kilómetros cortados que es Plasencia-Astorga. Eso es vital porque es un eje diametral, vertical, excepcional. También lo contempla Europa. Sobre esos elementos hay que jugar. Sobre el viejo ferrocarril que tenía Extremadura, que era una región de conexión, hoy con Portugal, que sea un elemento, un país, un Estado dentro de la Unión Europea, y un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, casi el 10% de la superficie peninsular de España.
Estamos hablando de cuestiones muy serias, sobre las que hay que estar preparados para poner encima de la mesa las que son nuestras demandas. Y en ese juego, y termino, Mérida es un factor nudo, irrepetible, porque enlaza todos los sistemas. En ese eje diametral de Sines, Lisboa, Sines, Badajoz, Serena, Ciudad Real, Alcázar, Valencia, está, por ejemplo, antes de llegar a la cabeza del Boy, está Almorchón. De Almorchón a Córdoba hay 130 kilómetros. En Córdoba, la estación de Cercadilla enlaza con AVE, con itinerarios diarios, Badajoz, Córdoba, Málaga, eludiendo Sevilla. Esos 130 kilómetros son AVE y se tarda de Córdoba a Málaga, en algunos servicios muy rápidos, no llega a 1 hora. Es decir, llegar de Almorchón a Córdoba, para nosotros situarnos con un espacio excepcional en un juego de enlace con parte de ese sistema del eje mediterráneo, fundamental, y con Andalucía. Por eso hay que estar muy atento a esta historia y poner encima de la mesa los elementos que representan Mérida en todo ese tema de trayecto. Bueno, pues a ver si con esta figura de coordinador de los servicios ferroviarios se reclaman esas líneas, efectivamente, y sirve para algo. Domingo. Yo añadiría otro poquito más, y es no solamente el coordinador, una comisión. Vamos a crear una comisión renfera de la Renfe para que todo siga, muchas comisiones para que todo siga igual, lo habitual en esta nación. Por cierto, hablando de Renfe y de estación, y le doy la razón a todo lo que dice el alcalde, le doy la razón a todo lo que dice nuestro alcalde Antonio Vélez. Ahora, hay que hacer una denuncia, porque hay que empezar desde lo pequeñito. Vergonzoso el tratamiento que realiza la Renfe a los viajeros y a los acompañantes de los viajeros. Desde aquí pido que por parte de Renfe se anulen, se aborten, se eutanasien las medidas restrictivas de acceso a la estación, donde impiden entrar, no ya donde los andenes, sino incluso en ocasiones al mismo recinto de la estación, a la primera parte, y se le deja a la gente en la calle. Exclusivamente dejan entrar a los viajeros. Es decir, ¿los acompañantes no pueden entrar en la estación? No pueden entrar. ¿A estas alturas? Sí. Todavía. Y mira que hay medios de comunicación aquí. Eso lo he visto yo. Lo he sufrido yo y lo he visto yo. Nadie me lo ha contado. Entonces, lo normal es que alguien pues lleva en coche o no lleva en coche, o acompaña a alguien a la estación para marcharse. Tú no puedes entrar en la estación en muchas ocasiones. Y a la zona de andenes, imposible. Porque hay allí un empleado de Renfe que te está controlando. Y si no, va el guardia de seguridad. Eso no es serio. Eso no es serio. Tendrá que hacer algo Renfe. Y aquí, como estamos en el silencio de los corderos y nadie denuncia nada, pues lo que no sale en los medios y lo que no se denuncia no existe. Entonces, desde aquí a este coordinador y desde aquí a la propia Renfe le digo, ya está bien, dejen de abusar de la gente, de la bonomía de la gente. Dejarlo ya, porque al fin y al cabo Renfe, a mí que no me cuenten Renfe, si Renfe es como una administración o peor todavía, porque con estas negligencias que se han producido, que somos noticias a nivel nacional, que a la alta velocidad extremeña le llaman el ave Vespa, porque no coge velocidad superior a la que pueda alcanzar una Vespa, no puede ir a más de 100 porque es imposible. Ya está bien de reírse de nosotros, ¿no? En cuanto a lo que dice, y termino ya, alcalde Antonio, pues tienes toda la razón, alcalde. ¿Qué es lo que pasa? Que esos proyectos se tardan años y nosotros estamos en el ostracismo, en el furgón de cola de la nación española. Y este es el resultado de la penosa realidad de la división entre españoles y entre regiones y del estado de las autonomías, que ha creado autonomías de primera, que son beneficiadas por el gobierno de la nación y muy beneficiadas a costa nuestra, porque Cataluña nos roba
Las provincias vascongadas nos está robando. Valencia nos está robando. No Madrid. Madrid nos roba. Y ese es el silencio de los corderos. Porque las competencias en educación, sanidad y seguridad deben volver al gobierno de la nación. Muy rápido, Antonio. El tiempo pasado importa mucho, efectivamente, pero el tiempo nuevo está influido por una razón importante de apoyo, de presión, que es la voluntad europea de apostar seriamente por el ferrocarril. Y Extremadura tiene un tejido ferroviario muy importante. Es decir, recuperar el tramo Plasencia-Astorga implica cientos de miles de, ojalá, alcalde, ojalá. de camiones complementarios en ese juego. Comunicar bien el Cantábrico con Algeciras es fundamental. Algeciras está entre los puertos, también entre los 5 puertos más grandes de Europa. Algeciras hay que llegar por Sevilla. Entonces todo ese juego, igual que el viejo juego por Navalmoral, perfecto, y Toledo, pero eso no puede inhibir lo que es el gran eje diametral Sines, Lisboa o Lisboa-Valencia. Porque ese juego peninsular, diametral, puede llevar a Madrid, a los portugueses, puede llegar a Sevilla, y es el que querían. Siempre quisieron ese, no quisieron otro esquema. Lo cual no significa que otros ejes complementarios, como puede ser el de Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Toledo, estén ahí. Pero el gran eje diametral peninsular es fundamental, como ir a Sevilla, ir a Algeciras, ir a todo el conjunto de la malla ferroviaria, que va a estar en juego por voluntad europea, que está ya en juego. Por eso las decisiones no pueden localizarse, no pueden simplificarse, no pueden atomizarse en localismos baratos, en localismos simplistas, sino en el juego común conjunto de los territorios y de las ciudades y los pueblos. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, así que hay quien corresponda si tenéis algo que pues decir. quien corresponda muy rápidamente y continuando con esto de Renfe. De toda la vida ha habido salas de espera en Renfe, toda la vida. ¿Por qué ahora no? Y cuando llueva y cuando haga frío, a la calle, a pasarlo mal. Pero los directivos de Renfe bien que están en sus despachos. Y si va algún familiar suyo, ya lo entrarán por algún lado para que estén tranquilos. Es que clama al cielo, de verdad. Tienen a la sociedad como a las ranas, que se dice, cuando las pones a las ranas en una olla con agua fría, la vas calentando poco a poco y después la rana cuando se quiere ir ya no puede. Nos tienen anestesiados. ¿A quien corresponda? A quien corresponda. Hombre, voy a repetir porque en Mérida se está empezando a poner de moda que cuando se hacen obras en la calle, por reforma, rehabilitación de algún edificio, incluso se ha hecho en las consejerías de la calle Morería, y se utiliza algún tipo de andamio de estos movibles, con sus motores y todo, se dejan esos andamios movibles en mitad de la calle, incluso durante fines de semana, encima de la acera e impidiendo que pasen los peatones, naturalmente generando peligro. Antonio Rodríguez Osuna, haces muy bien en ir en nombre del pueblo de Mérida a saludar al Papa, pero preocúpate también del pueblo de Mérida no solo para saludar al Papa, sino para que se cumpla la normativa en urbanismo y esas cuestiones no se permitan, porque la gente se juega el físico. Eso ha pasado al lado justo de la Plaza de Toros, en la rotonda de la Plaza de Toros y un edificio en el cual 2 máquinas, ahora ya en la calle Oviedo y antes en la calle Perpendicular. Bueno, y en el Paseo de Roma. Y en el Paseo de Roma. Eso ha pasado y pasa. Y el Ayuntamiento calladito. Y la Junta de Extremadura en el Paseo de Roma permitiéndolo. Porque eso es una administración autonómica en la que además tiene la competencia de vigilancia de la seguridad laboral y de la seguridad también de los peatones. No se me olvidan los perros sin correa, los perros sin bozales, los perros cagándose y meándose en mitad de la calle y no pasa nada. No se recogen muchas de las cagalutas, la gran mayoría no se recogen. Mérida está a oscuras. Eso nada más que hay que ir andando por cualquier sitio de Mérida. Alcalde, cuando quiera nos damos una vuelta, no voy a dejar de pedírtelo, cuando quiera nos damos una vuelta por la Mérida nocturna andando, no en coche, andando. Y por último, en Mérida hay que empezar a cuidar un poco el tema de la seguridad. Tenemos una muy buena policía, ¿de acuerdo? No seré yo el que lo discuta, al contrario.
A mí me dan a elegir, soy pro policía, pro guardia civil. Y en caso de duda, sigo siendo pro policía y pro guardia civil. Pero hay que cuidar la seguridad. Es en lo que me quedo por ahora. Vale. Dicho queda. Antonio. Yo quiero reiterar algunas cuestiones que he dicho aquí muy sucintamente. El tema universitario es fundamental para Mérida, en su realidad geopolítica nueva, como capital autónoma. Fundamental. El tema ejército es un tema histórico que lamentablemente se fue al traste. Si algunos nos encargamos de traer un elemento importante que está ahí, y yo aplaudo a Domingo en relación a las flores que le echa la Guardia Civil, yo también. Me parece que la Academia de la Guardia Civil de Tráfico significa en Mérida una referencia importante y que puede tener más complementariedades respecto de, se habló en tiempo de helicópteros, de una serie de cuestiones, centrando en un espacio muy interesante. Pero yo sigo pensando que Mérida, Las Rozas se compró que iban a venir 2 regimientos de campamento de Madrid, no vinieron. Vinieron los expertos, los generales, tal, a verlo, los expertos del Ministerio. Mérida tiene que recuperar el ejército. Mérida sufrió un perjuicio enorme con la amputación de nuestra estructura militar. Y Mérida está en un sitio fantástico por su sistema viario, por su sistema de comunicaciones, para la UME, para el ejército. Mérida es un factor complementario en la sociedad muy importante. Mérida se ha convertido en una ciudad de servicio muy importante, como capital autonómica, que además refleja en Extremadura una referencia de tipo notorio en la historia. Mérida es la primera capital de España, con la división de Diocleciano en 297 o 200, no recuerdo. Es decir, ahí hay un juego de mucha importancia. Esto, por otra parte, y termino, el centro de Mérida tiene un componente periférico, Calderón de la Barca, el barrio tal, muy poblado, Calvario tal, y luego un componente medular, alveolar, central, que es el casco viejo, los viejos foros, que está más vacío. La gente está muy preocupada, la gente en general está preocupada porque se está creciendo mucho en razón del tema turístico, me parece muy bien, Mérida juega esa baza, pero eso tiene que complementarse en estudiar, en jugar también a recuperar espacios arqueológicos, espacios forales. No se pueden enterrar, no se deben enterrar. Lo digo con lo más sabe el diablo por viejo que por diablo, por la experiencia vital que uno ha tenido en esta ciudad y por la experiencia de vida. Pero el juego arqueológico es muy importante. Calderón de la Barca, Pedro María Plano, Parejo, hay que recuperar los espacios forales, como se hizo en un momento determinado con el foro de Sagasta. Ahí está. Hay que excavar bien todo lo que hay en Parejo respecto de la calle Bañez, todo ese espacio, ahí 2000 metros de solares excavables. Hay que excavarlo entero y determinar si se construye o no se construye. Eso es un juego natural, como ir a Roma. Me parece, yo lo aplaudo, pero también aplaudiría que el tema arqueológico sea un factor en Mérida, donde la historia permitió que la arqueología no se arrasara como en otros sitios, por razones de abandono de su papel preponderante, geopolítico. Los caminos de paz se convirtieron en caminos de guerra y Mérida se abandonó. Pues eso hay que recuperarlo necesariamente. Y el centro hay que ponerse a pensar seriamente, debemos de ponernos a pensar todos, con colaboración con el Ayuntamiento, con la Junta, con todo el mundo. Es decir, se notó el traslado del tercer milenio. Algunos discutimos en aquel momento el traslado a la paz del tercer milenio de las entidades. ¿Por qué se fueron los juzgados de la calle Almendralejo? ¿Qué sentido tenía? ¿Por qué no se potenció el tema con la audiencia ahí como se hizo en su momento? Pues posiblemente porque se planteó otro sistema más megalómano. Pero recuperar espacio como se hizo en la zona de Guadiana, de Morería, con la obra de Juan Navarro Valdever, me parece fundamental, porque implica una presencia. Ese juego, que también a los residentes nos preocupa, y nos hemos envejecido tremendamente los residentes, tiene que complementarse con habitabilidades posibles, compatibles con el juego terciario del turismo, claro que sí, pero al mismo tiempo excavar. Es decir, pongo una serie de ideas, sin criticar a nadie, pero exigiendo a todos que este tema se tenga omnipresente en el juego de las acciones concretas. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión. Gracias, Domingo, que pases una feliz semana. Bien, muchas gracias. Una última llamada. De 8 de la tarde a 8 de la mañana, Félix Valverde Lillo, que esté abierto al tráfico. Vale. Antonio, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo a todos y una satisfacción. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y en nuestra página web en televisionextremeña.com, donde pueden informarse y ver la emisión en directo desde cualquier punto del planeta.
Nosotros regresamos aquí en la TDT y en esos medios digitales mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.